La ONU empezó la destrucción de municiones y explosivos entregados por las FARC. CMI conoció el escrito de acusación contra los 7 exdirectivos de la firma Estraval, quienes son investigados por una defraudación superior a los 600.000 millones de pesos. El Papa Francisco beatificó y declaró mártires a un obispo asesinado por el ELN y a un sacerdote que, según las leyendas populares, maldijo y pronosticó la destrucción de Armero. Capturan a 2 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá por actos de corrupción. Pues envía a la cárcel al exsecretario de Seguridad de Medellín, investigado por supuestos favorecimientos a cabecillas de la oficina de Envigado. Hasta un salario mínimo recibirán quienes preserven y restauren humedales, páramos y ecosistemas en el marco del posconflicto. Presidente Juan Manuel Santos lanza estrategia desde la Laguna de Cocha, en Nariño. Colombiano le debe más de 26 billones de pesos a las entidades del Estado por conceptos de multas y sanciones. El sector de la justicia y la superintendencia, las más afectadas, no presentan eficiencia en su sistema de cobro. Vuelve fútbol profesional. Se enfrentan equipos de Bogotá y Medellín. Análisis de las etapas de mañana y el domingo en el Tour. Alta Montaña. Un espectáculo tridimensional llega al Teatro Colón. Al final de la emisión nos conectamos con Pixel, un montaje que mezcla la danza, el teatro, la música y la tecnología. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Se descubre algo increíble que ocurrió en Armero antes de ser sepultada. 2. Una niña de 12 años, nueva defensora del pueblo. 3. Hoy es viernes de memes para divertirnos el fin de semana. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia empezó la destrucción de las municiones y explosivos entregados por las FARC en las 26 zonas veredales de normalización. Al mismo tiempo reportó que ya tiene en su poder la ubicación de 660 de las más de 900 caletas que poseía la guerrilla. Las municiones para fusil, revólver y pistola entregadas por los guerrilleros de las FARC junto a su armamento fueron registradas por los observadores de la ONU, quienes en las últimas horas las apartaron de los contenedores para empezar su destrucción. 7.476 unidades de explosivos diversos, entre los que se identifican minas antipersonal, granadas de mano, granadas de fusil, municiones de grandes calibres, TNT, y distintas clases de pólvoras, entre otros. Y además 987.807 municiones de armas de pequeños calibres. Estas detonaciones continuarán durante los próximos días en la mayoría de las zonas veredales. La ONU confirmó que ya tiene en su poder la ubicación de 660 de las más de 900 caletas que dicen tener las FARC. A 94 de ellas ya llegaron los observadores internacionales. Encontraron 9 toneladas de explosivos, 1.189 granadas de mano y 329 minas antipersona. También encontraron 321 armas adicionales a las que fueron depositadas por los guerrilleros en los contenedores, 92.131 municiones para armas largas y 243 municiones para mortero. Esperamos recibir en los próximos días, por parte de la FARC-EP, la información detallada relativa a la ubicación de las caletas restantes para realizar su planeamiento. El plazo para finalizar todo el desarme de las FARC vence el 1 de agosto. Y el presidente de la Corte Suprema, Guido Echeverri, le pidió al gobierno celeridad en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz. Esta petición la hizo el magistrado Rigoberto Echeverri tanto al Gobierno Nacional como al Comité de Escogencia del Tribunal de Paz, al indicar que esa justicia especial es la que debe comenzar a conocer los procesos relacionados con el conflicto armado, como se estableció en el Acuerdo de Paz. Lo que esperamos ahora es que lo más pronto posible se integre la JEP para que asuma todas las decisiones que debe tomar respecto a los acuerdos de paz, porque mientras tanto pues los estamos asumiendo la rama judicial con el costo que eso conlleva. De otra parte, el presidente de la Corte reveló que la próxima semana habrá sala extraordinaria con el fin de poder escoger la terna que falta para el cargo de magistrado a la Corte Constitucional como reemplazo del exmagistrado Jorge Iván Palacio. CMI conoció detalles del escrito de acusación contra los 7 exdirectivos de la firma de libranzas Estraval.
En el documento, la Fiscalía deja constancia que existían denuncias de los ahorradores que señalaban irregularidades desde 2014 y las autoridades financieras no actuaron para prevenir el desfalco de 600.000 millones de pesos. Según indica el escrito de acusación de la Fiscalía, desde 2012 la firma de Libranzas Estrategias en Valores S.A. Estraval inició con un plan para captar ilegalmente el dinero de miles de ahorradores, llegando a desfalcar una cifra superior a los 600.000 millones de pesos mediante la venta de créditos de libranzas. El objetivo de las cooperativas era un clásico proceso de intermediación financiera al captar dinero. Según el ente investigador, los cofundadores y directivos de la firma habrían creado un método de captación de dinero mediante la venta de pagarés que no tenían flujo, dado que los créditos de libranza habían sido vendidos previamente hasta 4 veces por parte de varias cooperativas que hacían parte del entramado. Los investigadores de la Fiscalía Especializada y de la Policía Económica Financiera establecieron que Estraval vendió pagarés que estaban en mora, negoció con libranzas que habían sido canceladas y gemelearon los pagarés para ponerlos en venta. En el expediente, la Fiscalía deja constancia que desde 2014 los ahorradores empezaron a denunciar las irregularidades sin que las autoridades financieras intervinieran en la entidad. Hasta el año 2014 el esquema entró en crisis cuando las entidades financieras se empezaron a retirar. La Fiscalía reprocha que hasta mayo de 2016 la Superintendencia de Sociedades tomará medidas permitiendo a la empresa y a sus cooperativas operar. El próximo 30 de agosto se realizará la audiencia de acusación y así iniciará formalmente el juicio contra los 7 directivos de la firma por 7 delitos, entre ellos lavado de activos. El Vaticano anunció la beatificación del obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, asesinado por el ELN, y del sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, conocido como el cura de Armero. El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el martirio del obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, acribillado por el ELN en 1989, y del padre Pedro María Ramírez, linchado por ciudadanos en Armero el 10 de abril de 1948, y los elevó a la categoría de beatos. Se convierten en modelo del seguimiento de Cristo en todo momento y circunstancia. También cuando hay que vencer el mal, el odio y la violencia a fuerza del bien. Carlos Arturo Velandia, quien fuera comandante del ELN, emplaza al frente responsable del martirio de Monseñor Jaramillo para que pida públicamente perdón. Es el momento más oportuno para que en un acto de reconciliación con la Iglesia Católica y con la feligresía católica en Arauca se reconcilie. Esto es fundamental en momentos en que estamos tratando el final de la guerra. Para desvirtuar la leyenda popular según la cual el padre Pedro María Ramírez maldijo y pronosticó la destrucción de Armero, el obispo de Garzón, que promovió la beatificación del sacerdote, cuenta esta historia. El párroco de Fresno, que fue el que asentó la partida de defunción del padre Pedro María, dejó escrita en la misma partida, después de que asentó la partida, Armero será destruida. Pero no fue el padre Pedro María, primera cosa. Junto al decreto, la Congregación de las Causas de los Santos anunció también que se reconocieron las virtudes heroicas del arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo Borrero. Es el primer paso, mi primer paso en serio, después de haber hecho unos estudios muy serios, no solamente de su persona, sino también de las circunstancias históricas en que le tocó vivir a Monseñor Perdomo, que fueron unas circunstancias supremamente complicadas en la vida política del país. Por ahora se espera confirmación del Vaticano sobre la fecha en la que se cumpliría la beatificación de los sacerdotes. En medio de una investigación sobre microtráfico en Bogotá, el CTI de la Fiscalía capturó a 12 policías que estaban al servicio presuntamente de organizaciones criminales. Según la investigación, las 14 órdenes de captura se expidieron gracias a interceptaciones a miembros de bandas criminales en Bogotá dedicadas al microtráfico, las cuales revelaron que los delincuentes mantenían un contacto permanente con los uniformados, quienes interferían presuntamente en las investigaciones a cambio de sobornos. Se expidieron 14 órdenes de captura, de las cuales se han materializado 12 a miembros activos de la institución de la ciudad capital. Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y prevaricato por omisión. Dentro de los capturados hay 6 uniformados adscritos a la SIJIN, uno de ellos un capitán. Según investigadores del caso, los policías tendrían nexos con la organización del narcotraficante Óscar Mauricio Pachón, alias Puntilla, quien es señalado de ser el sucesor del Loco Barrera. Además, habrían entregado información privilegiada a los encargados de manejar el tema de finanzas y la red de sicarios de esa organización.
La Policía Nacional apoya la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, aportando los elementos necesarios que permitan consolidar el trabajo de judicialización. En las próximas horas, los policías capturados deberán responder ante un juez de Palo Quemado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, extorsión y prevaricato por omisión. El exsecretario de Seguridad Gustavo Villegas fue enviado a la cárcel por un juez en Medellín por sus presuntos vínculos con la banda delincuencial conocida como La Oficina. El juzgado segundo penal consideró que el exsecretario de Seguridad, por el cargo ejercido y sus contactos, podría obstruir el proceso. Esa medida de aseguramiento y por razones obvias que ha argumentado en cuanto a que esa medida cautelar del ciudadano Gustavo Alberto Villegas Restrepo, la cumpla en este caso en la cárcel de Yalomito. El juez consideró que durante el proceso se deberá dilucidar la verdadera intención de Villegas Restrepo en el contacto que mantenía con miembros de la oficina. Siendo este uno de los retos de la actual administración, precisamente combatir las estructuras delincuenciales, no dar pie para que las mismas se reorganicen, se obtenga más poder, pero al parecer pues era contrario a ello lo que se realizaba para fortalecerla. La defensa de Gustavo Villegas apeló la decisión del juez. En realidad, de los 3 eventos en los que se ha indicado la existencia de un presunto concierto para delinquir, no se desarrollan los mismos. El contratista de la Secretaría de Seguridad, Mariano Sea, fue enviado al patio 16 del centro penitenciario Bellavista. El presidente Juan Manuel Santos lanzó oficialmente el programa que le entregará hasta un salario mínimo a las comunidades que protejan bosques, páramos, humedales y ecosistemas. Desde la Laguna de Cocha, en el departamento de Nariño, la segunda más grande del país, el presidente Juan Manuel Santos presentó el programa Pago por Servicios Ambientales, que entregará recursos a quienes cuiden y preserven cuencas, páramos, humedales y ecosistemas, principalmente en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia. El pago por servicios ambientales nos va a permitir hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero, proteger nuestro medio ambiente. Por ejemplo, los páramos. Vamos a establecer un programa de guardapáramos, pagarle a las comunidades, pagarle a las familias, simplemente para que preserven esos páramos. El jefe de Estado busca además controlar la deforestación que está afectando varias zonas de la nación. El propósito que tenemos es el de poder tener en el año 2025 1 millón de hectáreas, cuidadas por comunidades, por familias. Y eso nos va a permitir además no solamente evitar la deforestación, sino eventualmente, y ese es el gran objetivo que tenemos, es convertirnos en uno de los países que en lugar de estar deforestando, estamos reforestando. Dependiendo de la cantidad de zona protegida, los beneficiarios recibirán hasta un salario mínimo por hectárea. Con la cámara de Fernando Mora, desde la Laguna de Cocha, Nariño, Wilson Moreno, CMI La Noticia. La Corte Constitucional le solicitó a la Superintendencia de Salud investigar a las EPS que se nieguen a prestar servicios médicos que estén por fuera del POS a personas de la tercera edad. Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional a las entidades prestadoras de salud al recordarles que el derecho a la salud es fundamental y se debe prestar sin ningún tipo de obstáculos, máxime cuando se trata de población adulta mayor. Afirmó que no debe desconocerse que los ancianos son sujetos de especial protección y que se les debe brindar los servicios o elementos que requieran para tratar sus enfermedades como pañitos o pañales. Sin embargo, desde ASEMI afirmaron que la orden no debe darse a las EPS, sino al propio Estado. Por consiguiente, la EPS no puede darlo porque si lo da, la investiga la Contraloría por detrimento patrimonial a los recursos de salud. Pero si no lo da, lo investiga la Supersalud, que es lo que pide la Corte. O sea que las EPS están entre la espada y la pared. Este pronunciamiento se hizo al ordenar la entrega de medicamentos, pañales y pañitos para personas de la tercera edad, los cuales no están incluidos en el plan de beneficios en salud. El abogado Mayer Abushihab, actual asesor personal del fiscal Néstor Humberto Martínez, reveló que en 2014 defendió a Carolina Rico, esposa del detenido exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno.
El asesor del fiscal general Néstor Humberto Martínez Mayer Abushihab confirmó que sí defendió a la esposa del exfiscal en el proceso en el que salió absuelta por narcotráfico. De acuerdo con Abushihab, su relación profesional con Luis Gustavo Moreno terminó en 2014, por lo que no tiene vinculación con él. Nunca he sido socio de Gustavo Moreno. Desde el año 2014 no volví a realizar actividades de ninguna naturaleza con él. En el comunicado, el asesor indica además que no renunciará a la fiscalía. Por otra parte, también se conoció una factura de la tienda de moda Bulgari en la que queda constancia de una serie de compras que realizó la esposa de Moreno en Estados Unidos. La factura está fechada el 18 de junio, es decir, 2 días después de que Luis Gustavo Moreno recibió los $10.000 por parte de Alejandro Lyons. Ese día la pareja compró unos aretes de oro blanco con ónix en su interior, unas mancornas, una corbata azul y un perfume. La cuenta fue de $2.800 y fue pagada con una tarjeta de crédito Visa. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General solicitó el reintegro a la Nación de los 11 millones de dólares que la multinacional Odebrecht pagó por sobornos en Colombia. En la diligencia judicial a la que fueron citados los representantes de Odebrecht, del gobierno y de los entes de control, no se logró llegar a un acuerdo sobre las peticiones de la Procuraduría debido a que no asistió a la diligencia de la defensa del ex viceministro Gabriel García Morales y de Otto Bula, principales involucrados en el escándalo de Odebrecht. Y otra reparación a título del daño reputacional, de la confianza que se generó con los actos de corrupción, se reparen los 11 millones de dólares que sean entregados a manera de restitución. En la diligencia, el director de Invías anunció que para finales de 2017 ya estará lista la licitación para continuar con el proyecto de la Ruta del Sol 2. El programa de obra pública sería por valor de 630.000 millones de pesos, 5 licitaciones, 3 de ellas sobre el corredor principal entre Corán y el sector de San Roque, y 2 de las licitaciones en lo que corresponde a Ocaña, Agua Clara hasta Gamarra. Por su parte, el asesor jurídico del consorcio Ruta del Sol señaló que hay una disposición para que se esclarezca el escándalo de Odebrecht en el país. Ha prestado toda su colaboración a las entidades de control, a la Fiscalía, en el buen desarrollo del contrato, de las medidas cautelares. Se suspendió en su momento el contrato por orden de este despacho. En la diligencia judicial también fueron escuchados los abogados de la firma Odebrecht en Colombia, quienes le solicitaron al tribunal descongelar las cuentas de los exdirectivos de la firma en el país. El Consejo Nacional Electoral le otorgó la curul de las negritudes en la Cámara de Representantes a la exreina de belleza Vanessa Mendoza, después de 3 años de intensas discusiones para resolver diversos recursos. Vanessa Mendoza fue la primera afrodescendiente en obtener el título de Reina Nacional de la Belleza de Colombia hace 16 años. Desde entonces se ha dedicado a actividades sociales y más tarde a la política. Fue la única candidata que cumplió con los requisitos para ocupar el escaño parlamentario de las negritudes en la Cámara. Ella promete ahora trabajar por los hombres y mujeres de su región. Yo he venido haciendo un trabajo de hace 2 décadas en proyectos encaminados hacia la mujer y los niños. Eso es lo que quiero seguir haciendo, reivindicando las mujeres por el de los derechos de la equidad de los géneros y poder que las mujeres podamos tener como dadoras de vida esa esperanza que se vea reflejada en cuanto a nuestros hijos. Su elección será también histórica porque con menos de 600 votos ocupa ahora un escaño en el Congreso, la cifra más baja con la que nadie ha llegado hasta ese cargo. El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo comenzó su carrera por la presidencia de la República al inscribir el comité promotor de su candidatura, con la cual asegura que puede romper la polarización del país. Sergio Fajardo acompañó hoy a un grupo significativo de ciudadanos que inscribió en la sede de la Registraduría Nacional el comité promotor de su candidatura presidencial, la que dijo que pone al servicio de la causa nacional para superar la polarización y avanzar hacia el bienestar general. Ya son décadas donde hemos tenido unas personas que han conducido esta sociedad y se necesita un cambio. Esta es una Colombia que está desesperanzada, con desconfianza, con malestar, agotada de polarizaciones, y ya es el turno de nosotros de hacer la política de una manera diferente, de gobernar en otro espíritu, y ya quienes fueron protagonistas y ahora reclamamos un nuevo protagonista para nuestro país. El lema de la campaña de Fajardo será "Se puede". La canciller María Ángela Holguín se refirió a las declaraciones hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra del jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos. Holguín aseguró que el mandatario venezolano debería ocuparse de los problemas internos de su país. Así que el presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre, porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate y híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santo.
Tras esta declaración del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el presidente Santos, la canciller María Ángela Holguín aseguró que no vale la pena responder a esas provocaciones y envió un fuerte mensaje a ese gobierno para que concentre su atención en la grave situación por la que atraviesa. No hay que contestar nada. Los problemas de Venezuela son inmensamente grandes. Uno esperaría que el gobierno de Venezuela se ocupe de resolverlos, que puedan encontrar un camino del diálogo con la oposición y recomponer la paz en Venezuela. Yo creo que no hay que gastar tiempo en contestar absolutamente nada. Calificó de terrible la violencia que se vive en el vecino país, siendo los venezolanos los más afectados. Es una situación compleja para los venezolanos, una situación difícil que cada día se pone más complicada en violencia, y esperamos más bien que el gobierno del presidente Maduro se ocupe de esa violencia tan terrible. La ministra de Relaciones Exteriores participó en Cartagena de la entrega a la Armada Nacional del buque ARC Victoria para su puesta en marcha y del cual es madrina. Una controversia generó en Cartagena la suspensión del ingreso de turistas a Playa Blanca en la isla de Barú como medida para contrarrestar el daño ambiental. La decisión tomada por Parques Nacionales Naturales para conservar las especies y los ecosistemas marinos y terrestres de este lugar atiende a una solicitud de la Procuraduría que le ordena a la entidad tomar las medidas concretas y urgentes en plazo máximo de 15 días para proteger el sector. Esta medida, que será temporal, será evaluada con las autoridades locales y regionales para plantear una propuesta definitiva que ayude a contrarrestar el impacto ambiental. Nosotros somos conscientes de que nuestra medida es solamente una pequeña parte de otras medidas que se necesitan para enfrentar el problema, de tal manera que, tomada la decisión de Cardique, podamos ajustar la nuestra para que se pueda controlar el acceso al parque con menos restricción. Por su parte, los operadores turísticos y nativos de la zona insular de Cartagena protestaron a las afueras de la sede de Parques Naturales en rechazo a la prohibición que afecta, según ellos, a unos 15.000 trabajadores directos e indirectos y ya ha dejado pérdidas económicas. Súper afectado. Imagínense que hoy a las 8 de la mañana es que nos informa un funcionario de Capitanía de Puerto que no podíamos entrar a Playa Blanca, y ya todas las agencias operadoras teníamos casi 1.000 y pico pasajeros entre todas las agencias, y esa plata tuvo que devolverse y perder comisión. Advirtieron que si no se suspende la medida restrictiva mañana a primera hora, cerrarán el canal de acceso a la bahía, lo que impediría la llegada de buques turísticos y de carga al puerto de Cartagena, generando pérdidas millonarias. Por su parte, el alcalde de la ciudad informó no estar de acuerdo con la decisión, por lo que planteó el cobro de la entrada a la playa, lo que fue tomado de manera positiva por Parques Nacionales. Se cumplió en Alemania, en la cumbre del G20, una de las reuniones más esperadas por el mundo, el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin. La reunión, que estaba marcada por el escándalo de la posible influencia rusa en las elecciones estadounidenses, terminó con un importante anuncio sobre el conflicto armado en Siria. Es el primer encuentro cara a cara que mantienen los presidentes de Estados Unidos y Rusia, y el cual se ha dado en medio de las tensiones y polémicas que han protagonizado en los últimos meses. Thank you very much. We appreciate it. President Putin and I have been discussing various things, and I think it's going very well. We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. A su turno, el mandatario ruso Vladimir Putin también se mostró complacido con este encuentro. Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону и по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. 2 horas y 15 minutos duró esta reunión, en la que se abordaron diversos temas, entre ellos la guerra en Siria. De estas conversaciones ha surgido un cese del fuego en el suroeste sirio a partir de este domingo, el cual marca un nuevo nivel de participación de Estados Unidos y Rusia para tratar de hallar una salida al conflicto en Siria. El secretario de Estado Rex Tillerson señaló que durante el encuentro, Trump también insistió a Putin sobre la presunta injerencia de su país en las elecciones presidenciales estadounidenses, a lo que el mandatario ruso le respondió una vez más que no tuvo relación alguna con este episodio. El contador general Pedro Luis Borges reportó que los colombianos deben más de 26 billones de pesos a las entidades públicas por concepto de multas y sanciones. Los colombianos tienen deudas por más de 26 billones de pesos con las entidades públicas por concepto de multas y sanciones, de acuerdo con el informe de la Contaduría General. Solo entre meses se ha incrementado un 8,33%, teniendo en cuenta que al final de 2016 la deuda ascendía a 23 billones de pesos. Las multas corresponden a procesos judiciales, sentencias e infracciones. Que con respecto al consolidado que hicimos a diciembre 31 del año 2016, que fue de 23.8 billones de pesos,
se presenta un incremento significativo de 1.2 billones de pesos. El sector de la justicia es el más afectado, aunque en parte es por el débil e ineficiente sistema de cobro. El Consejo Superior de la Judicatura lidera el ranking, seguido de la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia. El primer caso, la que representa mayor, es el Consejo Superior de la Judicatura con 14.2 billones de pesos. El funcionario es un llamado a las entidades a fortalecer sus sistemas de cobro. El director de Planeación, Luis Fernando Mejía, anunció una reforma regulatoria con el fin de reducir la expedición de decretos y resoluciones y disminuir el gasto público. Atendiendo a las recomendaciones de la OCDE, el Gobierno Nacional prepara una reforma regulatoria que consiste en la reducción de la expedición de los decretos y resoluciones por parte de las entidades. De acuerdo con Planeación Nacional, en los últimos 17 años se han publicado más de 97.000 normas, es decir, 15 diarias, de los cuales 3 son decreto. 1 de cada 3 es para corregir un acto administrativo. Hay nuevas normas emitidas, pero también una alta modificación, lo que quiere decir que la calidad de la regulación es susceptible de una mejora importante. Las buenas prácticas que busca el gobierno incluye la creación de un sistema único de consulta pública para los proyectos decreto con el fin de canalizar de manera eficaz los comentarios del sector privado. Una plataforma única de consulta pública para que todos los ciudadanos puedan tener un mecanismo centralizado. Los países de la OCDE tienen un impacto por esta vía de 3.5% del PIB en sus gastos de funcionamiento. La Contraloría General aseguró que el proyecto del túnel de la línea tardará en construirse más de lo planeado y sus costos serán muy superiores a los estipulados. La Contraloría señala que el proyecto del túnel de la línea, el cual inició en 2008 y tenía un presupuesto inicial de 629.000 millones, ya alcanza 1.2 billones de pesos, frente a lo que el director del INVIAS respondió. Hubo que introducirle 2 fuentes de recursos adicionales. Una, el riesgo geológico, que estaba en la matriz de riesgos, pero no había sido presupuestado en el contrato inicial, que tuvo un costo superior a los 200.000 millones de pesos, y el otro fue la conciliación del Tribunal de Arbitramiento de las mayores cantidades de obra en los módulos Quindío y Tolima, en términos de túneles y de viaductos, que fueron 106.000 millones de pesos. El informe de la Contraloría cita que en la cifra mencionada no aparecen reflejados los costos por multas, daños al medio ambiente que se han ocasionado en el desarrollo del proyecto y las observaciones por parte del interventor en la ejecución. Los tiempos del contrato inicial fueron 70 meses, pero la etapa de construcción, que eran 46, fue ampliada por 4 prórrogas que se hicieron desde el INVIAS de 39 meses. Recordemos que esta semana el INVIAS adjudicó la terminación de 12% de las obras al consorcio La Línea, conformado por Conconcreto y CSS Constructores, contrato en el que se estableció que el proyecto se terminará en 2018. Asimismo, el director del INVIAS anunció una demanda de 360.000 millones de pesos por incumplimiento en contra de Carlos Collins, que fue hasta hace pocos meses el encargado de ejecutar las obras. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que el lavado de activos y la financiación del terrorismo le dejan a bandas criminales cerca de 10 billones de pesos. El presidente de Asobancaria indicó que el lavado de activos y la financiación del terrorismo deja ingresos a los criminales que superan los 10 billones de pesos. Según cifras del Banco Mundial, los ingresos que reciben las bandas criminales en Colombia por este tipo de actividad son equivalentes al 1.3%. Repito, 1.3% del Producto Interno Bruto. Castro también se refirió al comportamiento económico del país. El rebote de la economía ha sido más lento de lo que hubiéramos esperado o de lo que hubiéramos querido. El hecho es que en este año nuestras predicciones dicen que creceremos al 1.8%. En eso somos más pesimistas que las predicciones del gobierno. Por su parte, Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria, se refirió a la tendencia bajista en la tasa de intervención. Nosotros creemos que las buenas noticias en términos de inflación le dan un poco más de oxígeno al Banco de la República para bajar sus tasas. Vemos que la oportunidad de cierre para este año está entre el 5 y el 5.5%. El presidente de Asobancaria también indicó que la cartera de crédito alcanzó los 400 billones de pesos en abril, de los cuales 16 billones se encuentran en mora.
El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74% a 1.470 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Avianca con una valorización de 8,62% a 2.710 pesos. La acción que más cayó fue la de Enca con una pérdida de 4,76% a 10 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Éxito con una movilización de 22.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.092 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.505 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 14,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.355 pesos. ¿Quieren conocer a la Barbie humana de raza negra más bella y famosa del mundo? Se las muestro después de comerciales cuando nos conectemos desde el Teatro Colón y la obra Pixel, que logra borrar los límites de la realidad. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la danza y la tecnología, dos elementos que son protagonistas en un montaje llamado Pixel. Este espectáculo, que viene desde Francia a cerrar el ciclo de intercambio cultural, logra a través del mapping borrar los límites de la realidad. El hombre vive desde hace algún tiempo con el temor de ser reemplazado por la tecnología, pero lo cierto hasta el momento es que cuando las dos se unen crean una explosión de creatividad y desarrollo. Ese es el caso de Pixel en las artes, en donde la mezcla humana con el mapping generan una experiencia que parece salida de lo real. De se laisser aller, de se laisser partir et de voyager avec nous et de se laisser surprendre par l'illusion et les effets d'optique. La tecnología del videomapping, sumado al cuerpo en movimiento y la proyección visual, pretenden romper los paradigmas de lo esperado y ofrecer una experiencia que desafía los sentidos. La mezcla de sonidos como el hip hop, la danza clásica con los movimientos circenses son algunos de los elementos más llamativos del espectáculo. On retrouve quand même la lutte de l'homme pour rester dans son élément avec la nature. Donc là, on voit bien qu'avec la vidéo, on est à la fois avec, on retrouve tous les éléments de la nature, le vent, la pluie, le sable, etc. El verdadero logro de este montaje fue unir dos mundos distantes en un equilibrio perfecto que paradójicamente desestabilizan al espectador por la incapacidad de distinguir entre la realidad y el mundo virtual. Y ahora les voy a hablar de un tema que nos encanta a las mujeres, en el que gastamos muchísimo tiempo y dinero. Ojo, no es la ropa, es la decoración. Hoy mi compañera Alejandra Tamayo nos enseña cómo a través de los colores de las flores podemos ambientar nuestra casa. Cada año Pantone, el sistema de identificación y comunicación del color para las artes gráficas, lanza una paleta de colores para cada temporada del año. Esta vez, 10 colores son los protagonistas para darle un nuevo aspecto a los espacios del hogar. Y si se hace con flores, mejor. A través del amarillo, el fucsia, el naranja, también tenemos colores como más tranquilos, como el azul, el greenery y el rosa pálido. La clave es saber emplear estos colores. Si quiero espacios de relajación como los dormitorios, las alcobas, pues utilizo colores más tranquilos como el rosa, el blanco, el beige, el champaña. Y para lugares energizantes como el lobby de bienvenida de una casa, fantástico, el naranja, el amarillo, el fucsia, y combinándolos todos en diferentes proporciones para que hagamos arreglos un poco más divertidos. Otras especies divinas como las hortensias, las calas, para generar versatilidad a los espacios, que no nos aburramos solo de una flor o que solamente la asociemos a espacios románticos o de enamoramiento. Estos colores que mezclan vitalidad, relajación y naturaleza también invadirán la industria de la moda. Llega el fin de semana y mi compañera Katy Beckerman sabe muy bien cómo empezar a disfrutarlo. Estuvo con dos legendarios de la salsa, Richie Ray y Bobby Cruz. ¡Qué envidia! Bueno, y hoy es viernes
viernes y queremos cerrar con broche de oro y tengo a los maestros de maestros, a la leyenda viva de la salsa, a Richie Ray y Bobby Cruz. Pues bienvenidos. ¿Cómo están? Qué rico tenerlos acá. Ustedes prácticamente son colombianos. ¿Cómo van? Ya mismo estamos en los últimos trámites de los papeleos y antes de fin de año seremos colombianos totalmente. Bien, súper. Aparte porque es que la anécdota de ustedes es que la primera vez que llegan a Colombia, que vienen a cantar a Colombia, les dicen tienen que ir a hacer un show en una ciudad de Colombia y ustedes decían, ¿dónde queda Colombia? ¿Eso qué es? ¿Cómo fue esa historia? Fui yo, que yo no sabía dónde era. Como yo soy puertorriqueño, pero nacido en Nueva York. ¿Sí? No sabía y ahí abrimos la enciclopedia y Bobby me dice, no, mira, esta es Colombia y esta es Barranquilla. Podemos hablar de Jala Jala, podemos hablar de Agúzate, podemos hablar de Sonido Bestial, que también tiene una historia muy linda con ese tema de Sonido Bestial. Bueno, cuando eso estábamos recién convertidos. ¿Sí? Y entonces, en ese momento le dimos adiós a las cosas que desafortunadamente no cuadra muy bien con la Biblia, que le gusta a toda la gente. Sí. Bueno, y el cuacuá, porque el cuacuá está de número 1 en Colombia y en Latinoamérica. Eso es así. El cuacuá es un tema del maestro Tito Puente y nosotros le agradecemos mucho a Tito. Tito fue un amigo, mentor. Nosotros vinimos a Colombia porque Tito le habló a los empresarios que vinieron a contratarlo a él y él no podía venir. Le dijo, mira, yo les voy a dar una orquesta que ustedes van a gozar con ella. Y le dijo, contratan a Richie Ray y Bobby Cruz. Ya tenemos el próximo éxito. Después de Cuacuá va a ser el cumbanchero. Le hicimos un arreglo, pero bien bestial, bien bestial. Bueno, nos encanta tenerlos acá, muchos éxitos y muchas alegrías. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Y ahora les voy a hablar de una mujer, exactamente de una modelo que tiene revolucionadas las redes sociales por cuenta de su belleza. Algunos aseguran que es la Barbie humana de piel oscura más bella y famosa del mundo. Su nombre es Duki Top, tiene 21 años, es modelo y se hizo célebre en el mundo del entretenimiento por ser una de las finalistas de un reality de modelaje en Australia. Su fama ha superado los límites de su país natal y todo por su belleza, hasta el punto de ser apodada como la Barbie humana de raza negra. Y no es para menos, sus facciones la hacen similar a la muñeca más famosa del planeta. Con más de 300.000 seguidores en Instagram, la Barbie negra ha logrado ser imagen de diversas campañas publicitarias. Recientemente fue contratada para modelar en la pasada semana de la alta costura de París. Su belleza y estilo se debe a la genética, pues no se ha hecho ni una cirugía plástica, en comparación a la Barbie humana de raza blanca. Se nos acabó el tiempo. Por hoy me despido desde el Teatro Colón en el centro de Bogotá y el espectáculo Pixel. Nos conectamos el lunes en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Ningún hospital podrá volver a negarse a prestar asistencia médica de urgencias. A los afectados les bastará con denunciar el caso ante la Defensoría del Pueblo para que el paciente sea atendido en minutos. Una institución que presta un servicio público de la naturaleza de la salud no puede negarse a prestar en un servicio de urgencia la atención oportuna e inmediata a una persona que acude a un servicio de este tipo. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se descubre algo increíble que ocurrió en Armero antes de ser sepultada. 2. Una niña de 12 años, nueva defensora del pueblo. 3. Hoy es viernes de memes para divertirnos el fin de semana. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El Papa Francisco declaró hoy beatos y mártires a 2 sacerdotes colombianos. Uno, el sacrificado obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, asesinado en octubre de 1989 por el ELN. Y el otro es el padre Pedro María Ramírez Ramos, llamado el padre de Armero, aunque él era natural de La Plata, Huila. Sobre el sacerdote Pedro María hay en el Tolima una leyenda que le atribuye haber proferido una maldición contra Armero y anunciar que ese pueblo del Tolima sería destruido.
Esta maldita profecía la habría pronunciado el padre Ramírez Ramos en 1948, es decir, 37 años antes de que el volcán Arenas del Nevado del Ruiz provocara una avalancha que borró del mapa la pujante población de Armero. Pero en defensa del nuevo beato y mártir salió hoy el obispo de Garzón, Monseñor Fabio Duque Jaramillo, quien fue promotor de la beatificación del padre Ramírez. Contó el obispo Duque que la verdadera historia es la siguiente. El padre Ramírez, al día siguiente de haber sido asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, fue objeto de un linchamiento por decenas de enaltecidos habitantes de Armero. Cuentan que al padre Ramírez le quitaron la cabeza, jugaron fútbol con ella y arrastraron su cuerpo por varias calles del municipio. Un sacerdote de Fresno, que firmó la partida de defunción del padre Ramírez, escribió al pie del documento repudiando el crimen: Armero será destruida. Después, un obispo de Ibagué, al reseñar el caso, escribió en latín la misma maldición. Monseñor Duque asegura que no se le puede atribuir al padre Ramírez esa maldición, pero contó algo adicional y sobrecogedor. El cuerpo del padre Ramírez fue rescatado de entre la enartecida multitud por unas prostitutas de Armero que le dieron cristiana sepultura. El día 13 de noviembre de 1985, cuando una gigantesca masa de lodo y piedras arrasó con Armero, llegó hasta las puertas de las casas del barrio de Tolerancia y allí no provocó desgracias. Impresionante, ¿o no? 2. El país tiene una nueva defensora del pueblo. Se trata de Manuela Palacio, una niña de solo 12 años que ganó un concurso organizado por la Defensoría, dentro de una estrategia para promover los derechos de los niños. Manuela tendrá que programar varios días de sus vacaciones del colegio para ejercer como defensora, acompañando al defensor Negret en recorridos por comunidades víctimas de la violación de sus derechos fundamentales. En el concurso participaron decenas de niños de diferentes colegios de Bogotá. La Defensoría busca que desde niños los colombianos estén más enterados de cuáles son sus derechos y la forma de reclamarlos. 3. Y hoy es viernes de memes y apuntes. ¿Qué tal este? Y este. El ingenio de la gente no tiene límites. En redes circula este otro. Y aquí va el del cierre. Feliz fin de semana. Hasta el lunes y que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI La Noticia.